Un excelente día para todas, licenciadas compañeras. El día de hoy el grupo número 1, conformado por Jamie Chirán, Alison Alarcón, Daniela Granda, Keila Mora y Melanie Toctahuano, va a presentar el tema de hidrocarburos en la química orgánica. El índice a topar el día de hoy es: objetivo, contexto, definición de hidrocarburos, clasificación, a continuación sus usos, como cuarto punto propiedades, después recomendaciones y por último conclusiones y referencias. Objetivo: analizar características generales acerca de los hidrocarburos, tales como su origen, clasificación y usos, a través de una investigación la cual permita dar a comprender y conocer al estudiante acerca del tema para el conocimiento de la química orgánica. Contexto. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se deriva todos los demás compuestos orgánicos. Pueden encontrarse de forma líquida natural, el petróleo, líquida por condensación, condensados y líquidos del gas natural, gaseoso, el gas natural, y sólido, en forma de hielo, como son los hidratos de metano. ¿Cómo se forman los hidrocarburos? Los hidrocarburos se forman por la transformación térmica de la materia orgánica que contienen algunas rocas, la roca madre. Esta materia orgánica comienza a transformarse en petróleo o gas al estar sometida a altas temperaturas y presiones. Después de ser expulsados de la roca madre, el petróleo y o gas deben fluir hacia una roca porosa y permeable con una configuración geométrica que permita su acumulación y que a su vez esté recubierta por una roca impermeable que impida su escape hacia la superficie. ¿Cómo se conoció los hidrocarburos? El origen. En el siglo XIX se creía ampliamente que el origen de los hidrocarburos era por efecto del magnetismo y que este migró desde las grandes profundidades a lo largo de las fallas de la corteza terrestre. Según una teoría que acaba de ser presentada por un grupo de científicos rusos en Leningrado, la tesis corrientemente aceptada es que el petróleo, el gas natural y los hidrocarburos provienen de los sedimentos de materia orgánica descompuesta subterráneamente a lo largo de millones de años. Los geólogos soviéticos del Instituto de Investigaciones y Prospecciones Petrolíferas de la URSS se basan en que han encontrado en terrenos volcánicos como los de la península Kamchatka hidrocarburos sencillos que forman los núcleos constituyentes de los distintos tipos de petróleo. El petróleo y el gas natural se formaron bajo la tierra hace millones de años. Su nombre se debe a que los antiguos griegos lo llamaban aceite de piedra. Petra igual a piedra y oleum es igual a aceite, ya que creían que era un aceite que emanaba de la roca. Teoría inorgánica. La teoría inorgánica sostiene que átomos de hidrógeno y carbono se unieron a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la corteza terrestre, formando los hidrocarburos. Posteriormente, estos hidrocarburos migraron a través de rocas porosas hasta alojarse en trampas naturales. La teoría orgánica argumenta que el carbono y el hidrógeno proceden de plantas y animales marinos y terrestres. Esta teoría es la más aceptada. Se basa en las evidencias que antiguos mares han dejado en rocas subterráneas, ya que proviene de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas, principalmente animales vegetales marinos, que existieron hace millones de años en anteriores edades geológicas. Al morir estos organismos, sus restos se depositaron en el fondo del mar, en ambientes sin oxígeno, donde fueron sepultados por el fango y el limo que los ríos llevan al mar. Los restos orgánicos enterrados bajo los sedimentos sufrieron posteriormente los efectos de la mayor presión y temperatura, la acción de bacterias anaeróbicas, produciéndose su descomposición gradual hasta quedar transformadas en hidrocarburos. Roca madre, generación y migración. Una roca madre es una roca sedimentaria, normalmente arcillas negras, carbonatas de grano, pino y carbones, que contienen una alta concentración de materia orgánica.
La presencia de materia orgánica se debe a la incorporación de restos de organismos vivos, algas, fragmentos de plantas terrestres, etc., durante el depósito de la roca. La presencia de una roca madre es uno de los requisitos esenciales para que pueda generarse hidrocarburos, y aunque concurran los otros factores de elementos, si no existe una roca madre, no podrán existir hidrocarburos. Roca almacén. Los hidrocarburos se encuentran en los poros de las rocas, no en graves cavernas o lagos subterráneos como mucha gente cree. En el subsuelo existen rocas que de un modo similar a una esponja son capaces de absorber y expulsar fluidos. A estas rocas se les denomina roca almacén. Los tipos más comunes de rocas almacén son las arenas y carbonatos. Migración primaria. Es el desprendimiento de los compuestos del aceite y gas de las partículas orgánicas sólidas en los desechos generados y su transporte dentro y a través de los capilares y poros estrechos de la roca generadora de grano fino a la roca porosa y permeable que representa la roca almacenadora. Migración secundaria. El aceite que es expulsado de la roca generadora y que pasa a través de los poros más amplios de las unidades de roca más permeable. Dismigración. Son los desplazamientos de hidrocarburos a la superficie terrestre, la pérdida de hidrocarburos de una trampa, lo que provoca la formación de manifestaciones superficiales. La conmigración. Son todos los desplazamientos de hidrocarburos que conducen más o menos rápida y directamente a la formación de un yacimiento por acumulación y segregación en una trampa. Clasificación. Los hidrocarburos se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados se definen como hidrocarburos saturados a los compuestos químicos que están formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Estos compuestos surgen de la destilación fraccionada a partir de petróleo o gas natural. Los hidrocarburos alifáticos cuyos átomos de carbono están unidos entre sí por enlaces simples están saturados. Los hidrocarburos alifáticos, según la teoría, son los que carecen de anillo aromático. Pueden ser saturados o insaturados. Los saturados son los alcanos, grupo en el que todos los carbonos tienen dos pares de enlaces simples, mientras que los no saturados o insaturados son los alquenos, que al menos tienen un doble enlace, y alquinos con enlaces triples. Los hidrocarburos saturados reciben su nombre de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que poseen la cadena que forma la molécula, agregando la terminación ano. Unos ejemplos. Ejemplos de alcanos. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, netano, octano, nonano y decano. El ejemplo anterior muestra una serie homóloga debido a que, aunque cada molécula está formada por un número diferente de átomos de carbono, todos tienen el mismo grupo funcional en común. Cuando un hidrocarburo sufre la pérdida de un hidrógeno, se forma lo que se denomina como un radical. Cuando un hidrocarburo sufre la pérdida de un hidrógeno, se forma lo que se denomina como un radical. Los radicales se nombran como el hidrocarburo del que provienen, pero cambiando el ano final por hilo. En el caso de que nombremos el radical en forma aislada o con la terminación -il, en el caso de nombrar todo el compuesto. Ejemplos: el metilo, el etil y el propilo. Los hidrocarburos saturados se obtienen del petróleo o el gas natural. También se pueden sintetizar en un laboratorio. Uno de los métodos utilizados es la adición de hidrógenos a los dobles enlaces de alquenos y alquinos. Esta relación surge con la presencia de los decatalizadores de platino, níquel o paladio para formar alcanos con el mismo esqueleto de carbono. Cuando se encuentran en las condiciones adecuadas, pueden ocurrir los siguientes tipos de reacciones. Combustión. La reacción de combustión es la más importante de los hidrocarburos saturados, ya que estos hidrocarburos se utilizan como combustibles. Son capaces de liberar una gran cantidad de energía. En la combustión, el CO2 y el agua siempre se liberan. El craqueo.
es cuando se separan los hidrocarburos saturados de los que contienen menos carbono, es decir, hidrocarburos más pequeños. Cuando esta reacción ocurre con calor se llama craqueo térmico y cuando se lleva a cabo por catalizadores se llama craqueo catalítico. El agrietamiento se usa para obtener gasolina a partir de fracciones de petróleo que tienen un mayor peso. Y por último, la halogenación. Es una reacción que ocurre cuando uno o más halógenos se agregan a una sustancia. Los halógenos conforman la séptima columna de la tabla periódica e incluyen al flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos insaturados son compuestos orgánicos que están formados solo por carbono e hidrógeno, que poseen uno o más enlaces múltiples entre átomos de carbono. Esto quiere decir que cualquier compuesto de la fórmula CXHY que presente un doble o un triple enlace es un hidrocarburo insaturado. Los hidrocarburos insaturados están formados por los alquenos y los alquinos, así como también por los compuestos aromáticos. La razón por la que se llaman insaturados es porque poseen un número menor de hidrógenos que el máximo que podrían tener, dado el número de átomos de carbono en la estructura. Los hidrocarburos insaturados se reconocen por tener menos de 2N más 2 hidrógenos, que es el número máximo de hidrógenos que se puede tener por carbono, donde N es el número de átomos de carbono en la fórmula molecular, siendo el benceno un ejemplo de hidrocarburo insaturado. Los alquenos tienen al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. El caso más simple es el eteno o etileno. A partir de esta tabla podemos sacar algunas conclusiones. Primero de todo, igual que los alcanos terminaban en ano, los alquenos siempre terminarán con el sufijo eno. Los alquinos. Los hidrocarburos lineales que tienen al menos un enlace triple se nombran de forma similar a los alcanos, adoptando la terminación ino. Al igual que en los alquenos, a partir del butino, hay que numerar la posición del triple enlace y aparecerán isómeros de posición. Además, los alquinos pueden ramificarse igual que los alcanos y alquenos, dando lugar a isómeros de cadena. El más simple de ellos es el acetileno o etino, y el siguiente de la serie es el propino. Nota: los alcanos terminan en ano, los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Etano, eteno, etino, propano, propeno, propino. Y al igual que los alquenos, se debe indicar el número de enlaces triples con un prefijo. A continuación hablaremos de los usos de los hidrocarburos. Pues bien, los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbón e hidrógeno. Son fuente de energía para el mundo y un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Son una materia prima de primer orden para producir elementos de gran valor y de uso tan cotidiano como plásticos, ropa, medicamentos, que son objetos sin los cuales no entenderíamos la forma de vida actual. Los hidrocarburos tienen un conjunto enorme de usos para el ser humano, entre los cuales se destaca la generación de energía. Como productos energéticos, los hidrocarburos hacen andar al mundo a través de su uso como combustible en los diferentes vehículos. Gracias a su enorme capacidad de combustión, son empleados como fuente de energía para generar electricidad. Esto se lleva a cabo en cierto tipo de plantas eléctricas y surte de energía tanto a hogares como a otras industrias y permite el sostén de nuestro modelo de vida. Generación de combustibles. Su capacidad energética permite fabricar con ellos diversos tipos de combustibles, como la gasolina, gasoil, gas natural licuado, para impulsar diversos tipos de vehículos o para alimentar diversos artefactos para el hogar, como los calefactores, cocinas, calentadores, que funcionan utilizando gases como el butano o el propano. Los plásticos. El principal material fabricado como derivado del petróleo es el plástico. Se utiliza para infinidad de productos como juguetes, envases de alimentos y bebidas,
carcasas de productos electrónicos y electrodomésticos, tuberías de PVC, etc. Asimismo, se utilizan en la producción de detergentes y de productos de limpieza, muebles y ropa de fibras sintéticas. En los medicamentos, gran cantidad de medicamentos y de productos sanitarios se obtienen a partir de sustancias derivadas del petróleo. Ejemplo de ello son los medicamentos tan comunes como el ibuprofeno o la aspirina, o elementos tan variados como las jeringuillas, los envases desechables o las prótesis. En la cosmética, los productos cosméticos de uso cotidiano en nuestra sociedad tienen su origen en derivados del petróleo. Entre ellos se destacan los productos de maquillaje en todas sus variantes, ya sean cremas, ungüentos, tintes y prácticamente toda la gama de productos de belleza imaginables. La síntesis de productos petrolíferos han permitido universalizar los productos cosméticos con una gran demanda a escala mundial. Los elementos de uso cotidiano. Las fibras sintéticas de origen petroquímico han aportado importantes soluciones y mejoras tecnológicas en deportes y otras actividades, pues su fibra ha permitido que se utilicen en instrumentos musicales en sustitución de maderas tropicales protegidas, así como en muchas aplicaciones tales como las tablas de patín o snowboard. Y es ampliamente utilizada en la automoción o en la aeronáutica. Libros, revistas y pinturas. Los disolventes son un elemento derivado del petróleo, presente en la tinta de revistas, libros y periódicos, formado por pigmentos mezclados con este disolvente. Además, estos químicos se utilizan para ser mezclados con pinturas o bien para su limpieza. Y por último está la ropa y los textiles. Las prendas que vestimos contienen mezclas de diferentes tejidos. Entre ellos está la licra, el nylon, el poliéster, y todos ellos son producidos mediante derivados del petróleo. Tejidos que sustituyen pieles de origen animal y que se usan no solo en la moda o en ropa de deporte, sino también en el sector mobiliario, en maquinarias y tuberías. Sin embargo, es importante mencionar el impacto ambiental que tienen los hidrocarburos. El uso de hidrocarburos tiene su costo, y el primer impacto se lo lleva al medio ambiente. En general, se trata de sustancias tóxicas capaces de producir grandes daños ecológicos en el caso de que sean vertidos en la naturaleza, como ocurre con los derrames de petróleo o las fugas de crudo. Reparar estos daños ambientales suele ser costoso y muy lento. Además, dependiendo del hidrocarburo, su liberación o su combustión emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea, gases ricos en carbono como el metano CH4 o el dióxido de carbono CO2. Estos gases pueden destruir la capa de ozono del planeta y además bloquear el escape de la energía a través de la atmósfera, contribuyendo dramáticamente al calentamiento global y el cambio climático. La quema de combustibles fósiles es de hecho uno de los principales factores de esta problemática mundial. Propiedades físicas de los hidrocarburos. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, aunque también influye la geometría molecular de estas moléculas. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano va a ser menor que la del nonano, ya que tiene más moléculas de carbono.
Su densidad también aumenta cuando las moléculas es de mayor tamaño. Según su densidad se los clasifican en 4 grupos. El grupo 1, que son los no persistentes, el grupo 2, 3 y 4 son persistentes y se los clasifica según su densidad. La definición de no persistencia está basada en las características de destilación de los hidrocarburos bajo condiciones estándar de laboratorios. Algunos son insolubles en agua. Esto se debe a que son sustancias apolares, es decir, que las densidades de cargas eléctricas en las distintas regiones de cada molécula se anulan. Por otra parte, el agua es una molécula polar y en química se suele usar la frase semejante disuelve lo semejante. Propiedades químicas de los hidrocarburos. Combustión. Los hidrocarburos pueden llegar a la combustión completa o incompleta. Comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión completa es el dióxido de carbono y de la incompleta el monóxido de carbono. Por eso los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible. Pirólisis. Es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. Por ejemplo, al exponer a los alcanos a una temperatura de 800 grados centígrados, pueden descomponerse formando alcanos más pequeños e hidrógeno libre. Halogenación. Bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. Conclusiones. La química es una ciencia experimental y en la misma se da a conocer no solo al estudiante, sino también a los interesados a entender su entorno en aspectos fundamentales en la vida diaria. La calidad de este saber se obtiene gracias a los alcances y descubrimientos que el estudio de la química ha brindado. Todo lo anteriormente expuesto se obtiene que los hidrocarburos forman un grupo de compuestos orgánicos que como principales elementos tienen al carbono e hidrógeno, y además los hidrocarburos están dentro de teorías tales como inorgánica y orgánica, e incluso se encuentran en clasificaciones según sus propiedades, y al mismo tiempo se mantienen en uso a lo largo del diario vivir. Recomendaciones. Para un mejor entendimiento del tema, usar recursos visuales y tablas con información resumida, puestos en las diapositivas y expuestas en la presentación. 2. Como se vio en el presente trabajo, el mal manejo de este compuesto puede ser muy dañino para el medio ambiente y las personas, por lo que se recomienda especial cuidado al momento de manipularlas o almacenarlas. En próximas investigaciones se recomienda buscar recursos más prácticos y entendibles, como experimentos en línea o videos prácticos. Como último punto se presentan las referencias y muchísimas gracias por su atención.